Buenas tardes a todos. Esta es nuestra penúltima sesión de HTML y CSS. La siguiente sesión vamos ya a ver únicamente la teoría de grid y vamos a ver un ejemplo de Flexbox. Y el día de hoy vamos a ver diseño responsivo, importación de CSS y tipografías y vamos a ver un ejemplo práctico de modelo grid. Mañana vamos a ver la teoría del modelo grid y el último capítulo, que es el capítulo 18, que es Flexbox. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar con diseño responsivo. Diseño responsivo es un concepto muy particular. No sé, ¿alguno de ustedes no ha escuchado sobre diseño responsivo? ¿Alguien que no? Bueno, el diseño responsivo, para comentarles, nació con este libro. Déjenme se los comparto. ¿Dónde está? Es más, lo tengo aquí en mi... Ahora sí que lo tengo como mi libro de cabecera. Creo que es volumen 4. ¿Dónde está? No aparece aquí. Es de 2011. Déjenme, lo tengo por aquí. Es un librito amarillo. Bien, este es. Responsive Web Design, este que está aquí. Este que están viendo ustedes aquí, déjenme, les pongo la imagen para que lo vean mejor. Ethan Marcotte, vamos a ponerlo. De hecho, creo que ya no está. Déjenme ver si en inglés está el libro. No está en México. Déjenme ver si lo podemos ver en Amazon Estados Unidos. Parece que sí. Les voy a pasar la liga por si lo quieren conocer. Lo utilizo mucho de libro de cabecera. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Este fue el primer libro que habló sobre el tema de este diseño web responsivo. ¿Qué significa? Significa que ustedes, como ya hemos platicado con bastante insistencia, ustedes pueden desplegar en distintos medios su contenido en HTML. Ya vimos el diseño líquido, en donde estamos utilizando elementos como min width, max width, min height, max height, donde utilizamos auto y donde estamos utilizando proporciones y porcentajes en lugar de utilizar dimensiones específicas. Esto nos permite a nosotros que dependiendo del contexto en el que se encuentre un contenido, se pueda ajustar a las dimensiones que tiene el mismo contenido. Pero existen algunos límites. Vamos a verlo, por ejemplo, en el sitio de coder.mx. Sí se ve en pantalla, ¿verdad? Este documento es responsivo. ¿Qué significa? Yo tengo un diseño líquido, el cual se ajusta. A ver, sí, creo que sí, se está ajustando a cierto tamaño. Pero fíjense qué ocurre.
cuando llego a cierto ancho en particular. Yo tengo reglas de diseño líquido que se van ajustando, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Pero de repente se vuelve demasiado pequeño para poder ver toda la cantidad de contenido que yo tengo aquí. Llega a un límite y en este límite deja de funcionar el diseño líquido que tenemos aquí y se vuelve algo todavía más sencillo. Ya no hay tantos elementos gráficos, todavía hay algunos, pero desaparecen. Yo tengo una serie de reglas de estilo para este ancho, a partir de este ancho hacer reglas de estilos específicas, y cuando subo un poquito más el tamaño, aplico otra regla de estilo. Esto es diseño responsivo. Esto seguramente ustedes lo ven con sitios como los que tienen para verlos desplegados en un monitor como este, o sitios hechos específicamente para un dispositivo móvil. Inclusive ustedes pueden tener el dispositivo móvil colocado de forma vertical o de forma horizontal. Y ustedes pueden hacer responsivo su sitio dependiendo tanto del medio como de ciertas características particulares. Esto es diseño responsivo. El diseño responsivo no solamente utiliza reglas de CSS, también puede utilizar JavaScript, precisamente para facilitar la experiencia de usuario. Este es el libro a partir del cual salió todo este concepto de diseño responsivo. Es bien chiquito, es de 150 páginas. Es un poquito técnico, pero es bastante bueno. El diseño responsivo puro, según los puristas, únicamente requiere de hojas de estilo, no requiere de JavaScript. Y bueno, pues yo estaría de acuerdo, estamos dando un curso lo más apegado a la pureza posible. Entonces, vamos a estar trabajando con diseño responsivo que no utiliza JavaScript. Eso no significa que no lo puedan utilizar. Significa, por ejemplo, a lo mejor ustedes conocen Bootstrap, que creo que ya platicamos de este framework. Bootstrap es una biblioteca que utiliza tanto hojas de estilo como JavaScript para hacer sitios responsivos. No está mal. Es correcto que utilicen ustedes este tipo de herramientas. De hecho, yo las uso bastante. Pero como les dije alguna vez, es muy saludable que ustedes también, aunque sea por una sola ocasión, hagan todo desde abajo, utilizando las herramientas básicas. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Entonces, vamos a trabajar, de hecho, si lo ven aquí, hay una regla de CSS que ustedes pueden utilizar para Bootstrap. Voy a cerrar algunos micrófonos. O pueden utilizar jQuery, que es uno de los frameworks más famosos de JavaScript, para poder utilizar Bootstrap. Lo que vamos a hacer nosotros es generar nuestras reglas desde el principio. ¿Y cómo funcionan? Tenemos un elemento que es una regla, se llama media, con la cual yo puedo obtener información del cliente que estoy utilizando en donde se está desplegando el elemento. ¿Cómo funciona? Tengo media, el medio en el que estoy trabajando y ciertas condiciones y toda una serie de reglas. Luego voy a tener otro media con otro medio y otras condiciones y reglas específicas para este en particular y así sucesivamente. Yo puedo generar condiciones particulares en las que voy a poder utilizar cierto tipo de regla. Sí, por favor, haz un git pull, Guido. Y lo primero que tenemos que hacer es definir el medio. ¿Qué medio es el que está definido para media? Screen, que es pantalla. Print, que como yo les comentaba, bueno, a lo mejor yo quiero imprimir correctamente mi página. No sé si ustedes han tratado de imprimir páginas web, se ve horrible.
Si ustedes fueran una editorial o fueran una revista, a lo mejor les interesaría mucho que cuando alguien mandara a imprimir el contenido de la página, se imprimiera correctamente. Imprimir también implica que se puede convertir en PDF utilizando estos controladores que tienen los sistemas operativos para guardar la impresión en disco. Yo puedo generar una regla de estilo para print. O, por ejemplo, algún dispositivo, como también les había comentado, para gente con capacidades, con discapacidades. En este caso es speech. Si hay alguna persona que tenga problemas de vista, ustedes pueden generar una hoja de estilo utilizando reglas específicas para dispositivos que van a generar audio a partir de una página. De hecho, este no vamos a hablar, este es más avanzado. Creo que se llama Aura. CCC Aural. Les voy a colocar la liga en el chat. Aural se utiliza para dispositivos que convierten texto en voz. Nosotros ya vimos el tema de Font Family, pero también tenemos Voice Family. Y entonces el contenido HTML que nosotros tenemos a través de un dispositivo que sea compatible con Aural nos va a permitir escuchar el contenido que estamos desplegando a través de un cliente específico. Esto es bastante bueno, nos permite tener en cuenta a gente que no necesariamente tiene las mismas capacidades que tenemos nosotros. De hecho, por ahí, déjenme ver cómo se llama. Ay, se me fue el nombre. Hay una página que valida la accesibilidad. Accessibility Site Validator, que también tiene que ver con CSS3. Creo que este no es, déjenme ver si es. No, creo que este no es. La CSS3 tiene un validador de accesibilidad. ¿Qué significa esto? Yo puedo pensar en otras personas, por ejemplo, si somos un hospital o si somos algún tipo de organización que quiere ser accesible a personas con capacidades distintas a las nuestras, nos podemos apegar a cierto tipo de sitios. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar, creo que Pythonista no lo hace. Parece que no me lo permite. Bueno, en este caso, yo puedo hacer validaciones de mis sitios para ver si efectivamente cumplen con los requerimientos y los lineamientos básicos para uso con personas con discapacidad. Esto es algo que a lo mejor nosotros nunca nos dimos cuenta de que podemos hacer, y esto es muy importante porque prácticamente no se platica al respecto. Hablamos de diseño responsivo, de enriquecerlo con multimedia, pero ¿qué pasa con las personas que no son capaces de ver correctamente como vemos nosotros, de escuchar correctamente como escuchamos nosotros? Ese es uno de los problemas que tuvimos precisamente con Flash y con Adobe hace algunos años. Hacer que el contenido sea accesible con algo distinto a HTML es bastante complicado. Y nuevamente la regla que les he insistido constantemente es el contenido por encima de cómo nosotros lo vamos a desplegar. El contenido debe de prevalecer precisamente por esta razón, porque tenemos que incluir al mayor número de personas que puedan acceder a lo que nosotros estamos publicando. Speech es una maravilla
porque nos permite a nosotros ser sensibles a otro tipo de, a personas que no pueden tener el acceso como nosotros pensaríamos que todos tenemos. Speech nos permite generar reglas específicas para personas que no pueden ver y va a traducir el contenido en un audio que puede ser contado por un sintetizador, que seguramente lo han visto muchos de ustedes ahí en los videos de YouTube, de que algunas personas utilizan sintetizadores de voz para poder enviar mensajes. Lo podemos hacer prácticamente con cualquier sitio que tenga reglas para speech. Además de los medios, yo puedo utilizar operadores. Le puedo decir not screen, o sea, para cualquier elemento que no sea una pantalla. Y and me permite, que significa y en inglés, me permite a mí añadir otra serie de reglas, otra serie de condiciones que deben de cumplirse para que las reglas que yo tengo puedan ser aplicadas. Nuevamente, media, el medio que voy a utilizar, las condiciones que yo voy a definir y a partir de esto genero reglas. Vamos a jugar en vivo con esto. ¿Cómo hago yo para evaluar las características? Tengo que colocar las características entre paréntesis, una característica en particular, 2 puntos, y el valor que yo espero que cumpla la característica. Un operador y otra característica valor, otro operador y característica valor. A diferencia de medios, los operadores son not, and y or. Or es o en inglés. Una cosa es y la otra es o. No se preocupen si no entienden ahorita esto porque lo vamos a ver con JavaScript. Vamos a ver operadores lógicos y vamos a trabajar con este tipo de operadores. Si ustedes le pican esta liga, que es la que hemos estado trabajando, y nos vamos hacia abajo, vamos a ver todas las características de medios que podemos utilizar. Resolución, si hay, por ejemplo, hay algunos navegadores que tienen deshabilitado JavaScript. Tenemos ancho, si hay acceso a algún tipo de dispositivo de, ¿cómo se llama? Apuntador. Si el elemento que yo puedo ver es una ventana que puede ser desplegada hacia arriba o hacia abajo, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es overflow. Podemos tener un navegador, un cliente, que únicamente despliegue lo que aparece en pantalla y nada más, que no me puedo ir hacia arriba o hacia abajo. Orientación, si es monocromático, pero los más importantes, bueno, también aspect radio, bueno, ahorita les platico de este, son más width, más height es ancho máximo, altura máxima, resolución máxima, ancho mínimo, alto mínimo, resolución mínima y orientación. La orientación es portrait. Portrait en inglés es retrato. Es cuando yo tengo el dispositivo de forma vertical. Y landscape. Landscape es, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Que mira, que tú pintas una... Ay, se me fue. Tiene que ver con pintura. Cuando tomas un paisaje. Paisaje significa landscape. Portrait es retrato, normalmente es vertical, bueno, no normalmente, es vertical. Y landscape es paisaje, normalmente es horizontal, bueno, es horizontal. A partir de esto, yo puedo tener una serie de ejemplos. Vamos a ver este ejemplo. Tengo prototipo responsivo. Está bastante feo. Es muy simple, pero lo que me interesa es que vean cómo funciona. Yo tengo dos reglas. Una regla para cuando hay un ancho máximo
y otra para cuando hay un ancho mínimo. Fíjense cómo cambian las reglas. También pueden ver que tengo, tengo elementos que utilizan diseño líquido. Y aún así tengo dos reglas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve el archivo CSS de esto? Por favor, píquenle aquí, ejemplos, diagonal, responsivo.css. Que está mal escrito, déjenme lo arreglo. Ahí está. Voy a cerrar esto y vamos a trabajar con este archivo CSS. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, para empezar, estoy importando una familia de fuentes. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Lo que importa es lo que vamos a ver nosotros aquí. Fíjense, voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver. Media, screen. Estoy diciendo que el medio va a ser la pantalla y además tengo un ancho mínimo de 800 píxeles. Esta regla, bueno, esta serie de reglas, hasta acá, se van a aplicar hasta los 800 píxeles. Si mi pantalla es de menos de 800 píxeles, si el ancho es de menos de 800 píxeles, entonces se aplica esta otra regla. Fíjense, aquí le estoy dando ancho máximo 799 píxeles. Aquí es ancho mínimo 800 píxeles. Entonces, tan pronto como sea menor a 800 píxeles, se aplica esta regla. La única diferencia que tenemos aquí en la regla es el font size. Aquí es de 1.2 em de esta font family. Y aquí, donde está aquí, es de 0.75 em. Aquí mi ancho es de 800 píxeles, es de más de 800 píxeles. Cuando yo llego, vamos a llevarlo al límite, voy bajando, voy bajando, voy bajando el ancho. Y va a haber un momento. A ver, espérenme, creo que hice algo mal. Sí se había visto la modificación, ¿no? A ver, déjenme ver, creo que algo pasó aquí. Ay, permítame. Ah, ya, es que lo hice más con razón. Como hice el zoom, la representación de 800 píxeles es distinta. Pues a ver, estoy utilizando la resolución natural de la pantalla. Por eso se ve pequeño. ¿Qué resolución tengo? Tengo una resolución bastante potente aquí. Por eso se ven tan pequeños los caracteres. Otra vez voy a abrir prototipo responsivo. Y aquí se ve que tenemos 0.8 em. Digo 1.2 em. Cuando disminuyo el ancho, va a llegar un punto a que va a llegar a 800. Si es mayor que 800, se aplica esta regla. Si es menor que 800, se aplica esta otra. Voy a cambiar el color del fondo a verde. Entonces voy a abrir
responsivo CSS. Y en header, el color va a ser verde. Recargo y entonces el fondo es verde. Hasta después, hasta debajo de los 800 es cuando cambia. Pero puedo cambiar también las reglas. Le puedo colocar un AND. Sería min height ¿qué estoy haciendo? Una regla que me dice, tiene que ser en pantalla y tiene que ser de un tamaño mayor de 800 píxeles y mayor de 500 píxeles en altura. Recargo. Y fíjense qué está ocurriendo aquí. Creo que me pasé con los píxeles de altura, pero bueno. La regla no funciona por el ancho, por la altura mínima que le estoy dando. Hay una regla que me dice qué pasa cuando tengo menos de 800 píxeles. Pero hay otra regla que es un poquito más específica. Una regla en donde yo estoy dando altura y ancho. Vamos a colocarle 300 píxeles de la altura. Recargo. Perdón. Y vamos a modificar la altura. Aquí está. Y la altura mínima. Voy a colocarle 100 píxeles. Vamos a ver si ahora sí. No, no me lo está permitiendo. Este AND no se está cumpliendo. Si yo lo quito, sí va a cumplirse. Min width and que sería interesante. En altura máxima 300 píxeles. Vamos a ver si ahora sí funciona. 100 píxeles. No me está jalando el AND. Déjenme ver qué está pasando. Bueno. Déjenme ver si hay un ejemplo aquí en CSS, pero bueno, vamos a dejarlo así. Yo puedo utilizar varias reglas. Me está encontrando esta, pero esta regla en particular no me está funcionando. Déjenme checar qué es lo que estoy haciendo mal. Déjenme ver si es así.
Vamos a ver si fuera del operador funciona. Aquí está, ya funcionó. ¿Sí vieron? Aquí está. Si no cumplo la regla, se regresa a un estilo que no está definido. Este es el estilo básico. Vamos a colocarle más height, min height. Ahora sí. A 400 píxeles. Guardo. Recargo. Y aquí está. Tengo una regla para 800 píxeles, para más de 800 píxeles y para más de 400 píxeles. Si tengo 800, más de 800, pero menos de 400 píxeles, no hay una regla que aplique. Pero si hay una regla que aplique en general para menos de 800 píxeles, independientemente del alto. Como ven, me puedo complicar la vida de manera bastante sencilla con esto, pero yo puedo diseñar para dispositivos específicos. A lo mejor yo lo que estoy haciendo es una aplicación para un sistema, no sé, una pequeña ventanita de un dispositivo medidor. Y entonces lo único que tengo que colocar es una ventana de un tamaño específico que no se mueva de ahí. No sé, ustedes van a hacer un sistema de GPS que va a estar empotrado dentro de un ¿cómo se llama? Vehículo, cualquier vehículo. Y el sistema GPS va a estar basado en HTML. Como va a ser una ventanita que va a estar fija, ustedes generan una única regla. Si alguien les trata de piratear el software y lo coloca en otro tipo de dispositivo, entonces no se va a ver, porque no está hecho para la pantalla que ustedes diseñaron. Es más, no sé si ustedes han utilizado, seguramente lo han utilizado, quienes tienen el servicio de Axtel y tienen contratado el servicio de cable de Axtel, lo que a ustedes les dan un pequeño appliance, una cajita negra que conectan, y esta cajita negra es la que hace la que ustedes conectan a la pantalla, a su televisión, y es como ven los canales. Ese dispositivo realmente es un pequeño navegador web, está hecho con Opera. Lo que hace este navegador es conectarse con Axtel y Axtel hace un streaming que está siendo desplegado a través de un navegador. El navegador que utiliza Axtel es Opera. Y las dimensiones de la pantalla están dadas únicamente por el tamaño del monitor. Pero ustedes no tienen manera de irse hacia arriba o hacia abajo. Simple y sencillamente queda el monitor y ustedes ven las películas o la información o lo que les esté dando Axtel en una dimensión fija. Ustedes no pueden utilizar el mouse. Es más, no hay conexión a mouse en este pequeño appliance. Y aún así, sigue siendo una aplicación web. Vamos más allá de los dispositivos que nosotros conocemos y entonces desarrollamos appliances, así se conocen, que son estas cajitas negras, para aplicaciones específicas. Si yo quisiera utilizar un GPS que va empotrado, o si, por ejemplo, con una Raspberry Pi, nosotros queremos hacer un sistema, no sé, de administración de procesos industriales, es únicamente una pantallita que se inicia el sistema operativo y deja empotrado el navegador. Y de ahí no te puedes mover. Y entonces lo que tú haces es una regla específica para ese tamaño o, déjenme me regreso a los apuntes. Y me voy a la referencia. Voy a hacer ya más grande esto. Existe otra relación que es importante.
aspect ratio. Es una relación entre el ancho y el alto de la pantalla. Si ustedes recuerdan, tenemos distintos tipos de dispositivos. Anteriormente nosotros teníamos, por ejemplo, NTSC y PAL. A lo mejor ustedes recuerdan que antes los televisores eran un poco más cuadraditos. Es más, las computadoras antes eran un poco más cuadradas. Últimamente se hicieron un poquito más alargadas. Es el formato de despliegue. Y existían anteriormente, bueno, todavía existen una serie de especificaciones para cómo es la relación de las pantallas. Esto es NTSC, esto que ven aquí, voy a hacerlo más grande. Si ustedes tienen teles viejas, esta era la relación que ustedes tenían. Tenemos 720 y 1080p. La relación de 720 y 1080p son similares, pero si ustedes se fijan, NTSC es distinto. Era de 720 por 480. Yo puedo ajustar mis medidas sabiendo que voy a utilizar un monitor de ciertas dimensiones. Esta relación es la que voy a tener. 1280 entre 720 o 1920 entre 1080. Esto es el aspect ratio. El famoso 16:9. Entonces, dependiendo de esta relación, ustedes pueden generar una regla. Sí, George, ya salió el Raspberry Pi 4. Tengo una comunidad por ahí. No soy el administrador principal, pero sí soy administrador, ya que andamos con esto. Qué bueno que lo dices. Soy uno de los administradores de la página Raspberry Pi México. Si quieren saber de Raspberry Pi, también aquí tengo algo de actividad. Aquí no es una página mía, perdón, compartiéndola con más gente, pero soy uno de los administradores. Como pueden ver, HTML va más allá de los navegadores. Ustedes pueden generar aplicaciones, inclusive aplicaciones que estén restringidas. Y HTML sigue funcionando estas aplicaciones restringidas. Y las hojas de estilo nos permiten generar este tipo de reglas. Si tú no estás dentro de estas especificaciones muy particulares, no va a funcionar el diseño que yo hice de CSS. Y entonces lo que va a ocurrir es que yo te voy a dar el diseño genérico. Cuando no encuentro la regla, el resultado es el diseño genérico. Raspberry Pi, les platico, seguramente han escuchado ustedes de Arduino. Y seguramente también en todos lados han de haber escuchado de Internet de las Cosas. Raspberry Pi es una placa pequeñita, que digamos que es un primo mucho más joven de Arduino,
que puede manejar, ¿cómo se llama? Distribuciones de Linux. Raspberry Pi está basado en los procesadores ARM, que son los que normalmente tienen ustedes en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus dispositivos móviles. Entonces es una placa de desarrollo con un procesador, digamos que de un celular de gama baja, pero que tiene entradas y salidas para diversos dispositivos. Esto de aquí es para sensores, relevadores y cosas por el estilo. Es para hardware, estas que tenemos aquí. Tenemos una salida para HDMI, tenemos salida de audio. Podemos conectar si queremos discos duros. Tenemos también puertos USB y uno de red. Y esta plaquita me permite generar aplicaciones específicas. Es más, la última hazaña de Raspberry Pi, que tiene que ver con la Raspberry Pi, es que la semana pasada, según creo, hackearon a la NASA con uno de estos dispositivos. Se llevaron 500 megas de información del laboratorio de propulsión de jet de la NASA utilizando una de estas cositas. Entonces, bueno, ese es otro proyecto. En Pythonista, en el proyecto original, yo calculo que el próximo año voy a estar dando un curso de Internet de las Cosas con Python y con Raspberry Pi. Les voy a enseñar a utilizar los sensores, cómo funcionan todos estos, tanto los análogos como los digitales, y vamos a hacer algún tipo de experimentos, pero ya con Internet de las Cosas y Python. Pero bueno, va a ser hasta el próximo año. Sí, hackearon la NASA. De hecho, algo que hice hace como 3 o 4 años, a lo mejor ustedes conocen Software Guru, fue hacer, y en aquellos tiempos, con un hermano cercano de la Raspberry Pi, de la primera generación, la A, hice una conexión directa a Twitter con análisis de datos básico de grafos, únicamente con una pequeña versión de Raspberry Pi de no más de 1 GB. La potencia de estos dispositivos, realmente no nos damos cuenta de lo que tenemos entre las manos. Nuestros dispositivos móviles son potentísimos, aun cuando son muy pequeños y en muchos casos muy baratos. Tienen una potencia que es inusitada. Si nosotros viajáramos en el tiempo a los 90 y lleváramos nuestro celular, sería equivalente a una supercomputadora de aquellos tiempos. Y la Raspberry Pi es un ejemplo de que ya la tecnología avanzó de tal manera que puede hackear solita el laboratorio espacial de la NASA. ¿Queda claro el uso? ¿Qué decías? Estaba con todo. Sí, sí. Bueno, ¿queda claro el uso de media, del diseño responsivo? Entonces déjenme arreglar la sintaxis. Son los paréntesis. Yo puedo detectar también la orientación. Entonces, si tengo el dispositivo hacia arriba, lo puedo detectar, o si lo tengo acostado, también lo puedo detectar. Todas estas son las reglas que yo puedo utilizar. Como les digo, hay otras, las características acá. Con lo que más van a estar trabajando ustedes va a ser con altura, con ancho y muy posiblemente aspect ratio. Es más, lo voy a colocar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si estoy utilizando una pantalla monocromática? También la puede detectar. O, por ejemplo, aquí en color, ¿cuántos bits? A lo mejor usted no ha escuchado de la profundidad.
y tiene una profundidad de 8, de 16 o de 24 bits. Es la gama de colores que puede desplegar un monitor. Con esto lo podemos nosotros definir. Cualquier dispositivo apuntador o, por ejemplo, creo que no está el de touch. Creo que no. La resolución. Si ustedes recuerdan, hubo un grave problema hace mucho tiempo, y bueno, todavía como lo pueden ver en mi pantalla. ¿Se acuerdan ustedes cuando Apple sacó sus dispositivos estos, ay, se me fue el nombre, ¿cómo lo llamaban? Que eran de altísima resolución, y bueno, ya es la resolución normal. Un ejemplo, Guido, tú puedes jugar con responsivo.css. Esto está en los apuntes. Aquí están las reglas y prototipo responsivo es este de acá. Este está dentro de los apuntes. Tanto las reglas como el prototipo responsivo, puedes jugar con todas las reglas de aquí. Te estoy dando las reglas que ya hemos platicado de manera muy simplificada, con un texto también muy básico. Y tú puedes hacer tus propias reglas. Otra cosa que tenemos en ejemplos que tampoco se los enseñé. En ejemplos también tengo prototipo estático. Y tengo una regla estática. Y también tengo prototipo líquido. Aquí en ejemplos tienen prototipo estático, prototipo líquido y prototipo responsivo, y tienen el CSS de prototipo, que es el normal, que es este de aquí, el CSS de responsivo, el CSS de líquido, y bueno, prototipo normal es el que es el fijo. También tienen aquí un PNG bastante grande que pueden utilizar como ejemplo también. Pueden jugar con las reglas de estilo que están aquí en los apuntes, pueden modificarlas, pueden añadirle el fondo de pantalla, pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Ya tienen la capacidad a partir de lo que hemos visto para hacer este tipo de cosas. Entonces, Guido, si quieres, trabaja con eso que ya está dentro de ¿cómo se llama? De los apuntes. Lo único que tienes que hacer, por ejemplo, es aquí en ejemplos, prototipo estático, por ejemplo, lo seleccionas y edit. Y lo puedes editar directamente. Todos los apuntes son para que ustedes los extiendan, para que puedan trabajar con ellos. Estos son ejemplos muy básicos, pero pues si quieren también podemos mostrar el sitio de Cloudable que estoy desarrollando, no tengo tampoco problema. Yo calculo que lo estaría terminando este fin de semana y podría colocárselos dentro de los apuntes para que jueguen con algo un poquito más complejo. Es más, lo voy a colocar como un proyecto aparte, lo voy a colocar dentro del repositorio de Cloudable como el sitio de Cloudable, para que puedan trabajar con él. Ahí voy a estar trabajando tanto grid como flex. ¿Hasta aquí no queda duda? ¿Todo bien con el tema del diseño responsivo? Bueno, y además de esto, yo le puedo meter JavaScript. Ahorita estoy utilizando puras reglas de estilo de CSS. Pero a lo mejor también han notado algunos truquitos, como son, por ejemplo, los carruseles, en donde tienen una imagen y esta imagen se mueve y coloca otra imagen y así sucesivamente. Eso se hace con JavaScript. Y entonces ustedes pueden generar
contenidos muy bonitos, espectaculares, inclusive muy útiles, utilizando una combinación, utilizando las reglas de CSS con media y algunas otras reglas particulares que tiene JavaScript para el diseño responsivo. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Todo en orden? El chiste es generar reglas. Generas una serie de reglas para el entorno en el que tú estés trabajando, el que tú puedas prever. Entonces vamos a guardar esto y vamos al siguiente. El siguiente es muy rápido. CSS me permite a mí importar otros CSS. Y es el capítulo 16. ¿Qué pasa si yo ya tengo una hoja de estilo que me gustó y que quiero traer y quiero traerme sus reglas? Yo utilizo la regla import. ¿Cómo funciona? @import y la ruta en donde se encuentra mi hoja de estilo o la URL donde se encuentra la hoja de estilo. Si ustedes quisieran copiarme el estilo de ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿cuál sería bueno? Pues el de ¿cómo se llama? El de Coder. Pues ya sabríamos qué hacer. Nos vamos a inspeccionar elemento. Nos vamos al editor de estilos y vemos que hay un styles.css. Lo que yo podría hacer es importar el estilo de style, descargarlo y utilizarlo. Coder MX diagonal style.css y aquí está el archivo CSS de la página. Yo puedo utilizar import para traerme el diseño de este estilo. Obviamente necesito también traerme los elementos gráficos, porque si no, no va a funcionar. Pero, por ejemplo, ¿cómo le hice para hacer este menucito que aparezca en la parte de arriba el triangulito? Eso sí me lo puedo copiar. Puede ser una de dos, un archivo local o una URL. Además de importar, bueno, prácticamente cualquier tipo de regla puede ser importada y aquí voy a utilizar un ejemplo. Voy a importar un tipo de fuente. Esta se llama Montserrat. Google Fonts aquí está Google Fonts Font Family. Ese es el tipo de fuente. Yo puedo descargarla y colocarla en mi sitio o importarla. Esta es la fuente Montserrat. Lo bonito de las Google Fonts es que les dicen cómo extraerlas. Cuando le doy seleccionar esta fuente, aquí sí Family Select. Aquí les dice cómo traer la fuente. Voy a hacerlo más grande. Y también les voy a pasar la liga. Exactamente, César. Hay derechos de autor, obviamente esta es una fuente libre. Y yo puedo traerla de dos maneras. Con una liga a la fuente en particular. Y fíjense,
¿Qué estoy haciendo? Referencia esta fuente y dice Style Sheet. Significa que esto es una hoja de estilo. Y ya que tengo esto, puedo especificarla así o puedo importarla. Import la URL y el estilo. Import me permite traerme cualquier tipo de hoja de estilos que esté disponible. Vamos a ver el ejemplo aquí. Para empezar, voy a importarme Montserrat. Ya la importé. Tengo el ejemplo que es 16.1 salud. Y lo que voy a hacer es, ya que importé el Montserrat, aplicarlo. Con esto yo importo. Y bueno, ya que estamos hablando de fuentes tipográficas, también puedo utilizar Font Face. Esto de aquí es para cualquier hoja de estilo. Ahora, si yo quiero traerme una tipografía específica, voy a utilizar Font Face. Perdón. Porque es distinto. Las fuentes tipográficas tienen varios formatos de archivo. Uno de ellos es la hoja de estilo CSS. Pero yo tengo EOT, WFF, TTF o SVG como el tipo de formato de el formato de archivo de las tipografías. A lo mejor SVG no es CSS. Yo quiero tener una que está con SVG. Para eso utilizo Font Face. ¿Cómo funciona Font Face? Y varias opciones. ¿Qué opciones yo tengo? Font Family, el nombre que se le va a dar. Yo le puedo dar un nombre en particular. SRC, que es donde se va a encontrar. Es más, le voy a colocar para que quede claro. Parámetro 1, punto y coma. Parámetro 2. Y todos los parámetros hasta la N. ¿Qué parámetros maneja Font Family? SRC, que puede incluir una o varias rutas en donde puedo localizar el tipo de letra. Si utilizo local significa que está en mi sistema de archivos local. URL si se encuentra en una liga. Y el formato de archivo que va a utilizar. EOT, WOFF, TTF o SVG. Déjenme limpio porque no lo limpié. Déjenme limpio esto para que se vea bien. Aquí tengo el Lorem Ipsum con la tipografía que tiene por defecto Jupyter. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Voy a generar una regla de Font Face. Le voy a llamar mi primera fuente. Va a buscar Racing Sans One en mi directorio local. Y si no, va a buscar Racing Sans One Regular en mi directorio local. Y si no la encuentra, se va a ir a esta URL. Racing Sans. Y aquí el formato. Como no la tengo en mi repositorio local, va a tener que ir a esta URL para traérsela. También es una Google Font.
Este es el tipo. La selecciono y aquí me dice cómo lo puedo hacer. Pero lo que yo estoy haciendo es traérmela con un formato en particular. WFF2. Vamos a abrir esta URL hasta aquí a ver si me lo permite. Voy a tener que traerme todo y ver si se puede. Esta es una ruta en donde yo voy a descargar el archivo que es WFF2. Esta es la URL de un archivo con esta extensión. Le estoy diciendo, este es el formato. Shift Enter. Y este es el formato. O yo podría descargarla con este nombre directamente dentro de mi, ¿cómo se llama? De mi sistema local. Buenas tardes, Mauricio. Gracias por estar aquí. Entonces queda claro todo el tema de la importación, tanto de hojas de estilo como de tipografía. En este caso, el ejemplo que tenemos es el de coder.mx. Coder.mx utiliza esto que tiene aquí de la fonda de la marquesa, es una tipografía. Me voy a inspeccionar elemento, editor de estilos, y ahora sí. Aquí tengo font face, Open Sans regular.ttf. Y luego tengo Cincel Decorative regular.otf. Son dos formatos distintos que están dentro de mi, ¿cómo se llama? De mi directorio local. Creo que lo tengo aquí. Permítanme un momento, déjenme ver si lo tengo. Ejemplos. No, no está aquí. No. Bueno, no lo tengo aquí, creo que lo tengo en otro curso. Porque sí, utilizaba esto para otro curso, déjenme acordarme en cuál. ¿Qué estoy haciendo? Tengo dos font face. Uno de Open Sans Regular y otro de Cincel Decorative Regular. La fonda de la marquesa, esta de aquí, es header. Y para todos los elementos H1 estoy utilizando My Second Font. El único elemento H1 que yo tengo aquí es este de aquí. Restaurant Bar, la fonda de la marquesa. Está utilizando My Second Font. My Second Font es Cincel Decorative Regular. Y entonces restaurante bar, la fonda de la marquesa, lugar de los amigos y cómplices. Esto de aquí está definido aquí.
para todo H1. ¿Queda claro? Este sitio, el decoder.mx, es un sitio que yo creé para esto. Entonces pueden trabajar con él, pueden descargarse la hoja de estilo, pueden descargarse... también lo voy a empaquetar para que no tengan problema. Voy a empaquetar este de decoder.mx, también los voy a colocar en los ejemplos para que también puedan trabajar con él. Y vamos a trabajar con principal, con el menú y con equipo, para que también puedan trabajar con él de manera local. ¿Hasta aquí queda todo claro? ¿Todo bien? ¿Ya vieron cómo importar CSS y cómo importar también fuentes? Esto es maravilloso porque yo puedo decirle exactamente qué tipo de fuente y sobre todo Google Fonts es una fuente bastante buena de tipografías. Estas tipografías son de libre distribución. ¿Cuál sería bonita? Por ejemplo, esta, que no está bonita, pero sí se ve distinta a las demás. La añado. La selecciono. Se llama Indie Flower. Y la voy a importar. Fíjense qué fácil. Voy a añadir algo acá. Voy a copiarme el lorem ipsum. Nada más hasta aquí. Y tan fácil como esto. No tiene mayor ciencia. Podemos nosotros tener nuestra biblioteca de hojas de estilo y tomar lo que nosotros requiramos. ¿Queda claro el tema de importación, tanto de fuentes como de hojas de estilo? ¿Cuántos estilos tipográficos recomiendan usar normalmente en una web? Jesús, con el menos, ese es un tema de experiencia de usuario y de interfaz de usuario.
no más de 2 o 3. Si tú utilizas más tipos de datos, es más, a ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. De hecho, yo iba a darles un webinar, de hecho se los voy a dar, pero va a ser la próxima semana, sobre storytelling. ¿Dónde lo tengo? Déjenme ver si lo tengo por acá. Son una serie de reglas de cómo tú puedes generar presentaciones que sean atractivas, que sean funcionales y que sobre todo no sean cansadas para el usuario. La recomendación es no más de 2, máximo 3 tipos de letra en una presentación rápida. Y sobre todo este tipo de cosas, estas de aquí, prohibidísimas. No son bonitas. Si ustedes se fijan, Google Fonts tiene fuentes muy bonitas. Pero sobre todo que pueden ser legibles. Estas por favor no las usen. Si van a hacer presentaciones serias, no usen este tipo de letras. Y sobre todo recuerden, y es ahí en donde tenemos que pensar en el usuario. Eso es justamente en donde no soy tan experto, que apenas estoy estudiándolo, les debo reconocerlo, apenas estoy estudiando el tema. La experiencia de usuario tiene que ser tan agradable que no sea cansado leer. Y tiene que ser tan inclusiva como para que personas que tengan capacidades distintas o capacidades disminuidas puedan acceder a su página. Es ahí en donde está el gran meollo del asunto, en donde no vamos a hablar en este curso, porque otra vez me declaro y reconozco que soy neófito, que es la experiencia de usuario. Pero de entrada es 1 o 2 tipografías, 3 cuando máximo. Sí, toda la selección de Google Fonts es libre. No hay dificultad con los buscadores que no las muestren bien. Cuando tú te traes la tipografía, Jorge Miguel, te estás trayendo toda la especificación, te estás trayendo un archivo que tiene todos los elementos gráficos de la tipografía. Entonces, prácticamente en cualquier... Bueno, si estás en Internet Explorer 6, ahí sí ya es tu culpa. Pero en cualquier navegador moderno, si tú te traes la tipografía, te la tiene que desplegar. Y lo que yo les recomiendo es, si ya existe una referencia en línea, no descarguen las tipografías. Eso les carga el servidor. El servidor tendría que estarles enviando las tipografías. Utilicen la referencia, el famoso import, y que cada uno de los clientes vaya a Google y descargue la tipografía. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿Todo bien? Bueno, por tiempo, como les dije, ha sido una semana muy movida. Vamos a hablar de grid. Voy a darles la teoría el día de mañana, pero vamos a empezar con un ejemplo. ¿Puedo continuar el siguiente capítulo? ¿Todo bien? Bueno, como yo les comentaba anteriormente, el modelo de caja pues fue muy útil en un principio. De hecho, lo es todavía. Sin embargo, el modelo de caja, como ustedes vieron, quedó útil. Quedó un poquito, pues vamos a llamarlo retrasado. ¿Qué pasa? Uno de los grandes problemas que tenemos con el modelo de caja es colocar en medio algo de manera, centrado horizontalmente no hay bronca. Pero con el modelo de caja tradicional, centrar algo dentro de una ventana de manera vertical resultaba muy complicado. Dejen cerrar todo esto. La manera en como nosotros distribuimos los elementos de un documento HTML en una página también empieza a volverse complicado. Como ustedes vieron, sí puedo utilizar display absoluto, display
fixed o distintos tipos de display. Hay un display particular que se llama grid. Grid lo que va a ser convertir la ventana de nuestro navegador en una rejilla. Mañana vamos a trabajar con todo lo que viene de teoría, vamos a ver los ejemplos aquí, pero yo hice un ejemplo que se llama ejemplosgrid.html. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy partiendo mi ventana en diversas secciones. En este caso, es una rejilla que consta de un grid de 3x3. Estoy partiendo mi grid. Vamos a ver el CSS. Tengo un elemento llamado, es más, vamos a ver las dos cosas. Vamos a ver el HTML. Y vamos a ver el CSS. Se llama grid. Voy a traerme la hoja de estilos de grid y lo que estoy haciendo es crear un div que va a contener, es un div contenedor, es más, le voy a colocar contenedor. Y este contenedor a su vez va a tener otros elementos div. Esto es todo. Si le quito las reglas, esto es lo que va a aparecer. ¿Qué es lo que me permite hacer grid aquí en contenedor? Y de una vez lo voy a guardar para que se vea bien. Voy a editarlo. Utilizo display. Display con el tipo grid. Recuerden, vimos absolute, vimos ¿cómo se llama? Vimos absolute, relative y creo que fixed, no me acuerdo de la otra. Además de esas, tengo grid. Y tengo esta regla que es grid template. Template es plantilla. Yo le puedo decir cuántas columnas van a haber en esta plantilla. Va a haber 3 columnas. Y cada una de estas columnas va a tener un frame, un marco. La diferencia, el espacio que va a haber entre cada una de estas rejillas va a ser de 10 píxeles. Gap es espacio. Y aquí dice grid auto rows. Esta característica, esta propiedad, me va a decir el tamaño mínimo y máximo de cada una de las, ¿cómo se llama? De los renglones. Entonces, mínimo 100 píxeles, máximo automático. Entonces, estoy definiendo 3 columnas y de tamaño mínimo cada una de las ¿cómo se llama? De los renglones va a ser de 100 píxeles, pero puedo ocupar el tamaño máximo que requiera. Y aquí es en donde viene la parte interesante. Vamos a ver cada uno de estos ejemplos. Dice grid column 1 diagonal 3 y grid row 1. Grid column y grid row me van a dar las dimensiones de este elemento dentro de mi rejilla. 1 va a ocupar del 1 al 2, llega 1 antes de este.
Entonces va a ocupar la rejilla uno y la rejilla 2 y va a ocupar la primera columna. Si yo me voy a grid, lo dividió en tres. Tengo tres columnas. Si lo ven, 3, 5 y 6 están en tres columnas. Pero uno va de 1 a antes de la tercera. O sea, de 1 a 2. Y uno además tiene un tamaño de un renglón. Se parece mucho a cold span y a row span. ¿Qué pasa si lo coloco uno de 3 en grid row? Me lo modifica. Recargo. Ay, ¿qué acabo de hacer? Creo que acabo de meterle algo aquí sin querer. Ah, guardar. Save y recargo. Ay. A ver, permítanme un momento. Como pueden ver, ese meme de déjenlo traigo otra vez. Ese meme de que utilicé la persiana se aplica perfectamente. CSS, ejemplos, grid.html. Aquí está. Aquí es donde la regué. Ah, aquí está el problema. Es contenedor. Ya está. A ver si ahora sí. Aquí está. ¿Cuál fue el error? El error es que yo no definí correctamente el contenedor, que es el wrapper que decía aquí. Ahora se llama grid. Este es el que se despliega como si fuera una parrilla. Y los contenidos son los que caben dentro de la parrilla. A ver, grid row 1 a 3 otra vez. Fíjense, 1 ahora ocupa 1 y 2. Recuerden, llega antes de la que yo defino al final. 1, 4. De 1 a antes de 4. Aquí caben 5 renglones. Le doy recargar. Y ahora 1. Es más, le voy a cambiar el color para que lo vean bien. Este es 1. Y yo puedo colocar cualquier contenido y lo va a llenar en 1. Lo voy a dejar en 1. Y entonces ocupa un renglón y 2 columnas. Seguimos con 2. El border color se lo voy a colocar blue para que lo podamos ver bien.
Este va a ser gold. Este va a ser green. Y solamente dejo black a 5. Como pueden ver, yo puedo decirle a través de un sistema de columnas y de renglones de qué tamaño va a ser cada uno de los elementos. Inclusive, si ustedes pueden ver, 1 y 2 se empalman. Aquí yo puedo utilizar reglas de transparencia o puedo decir que 2 está en un eje Z superior y entonces va a cubrir a 1, etcétera, etcétera. Pero entonces la disposición dentro de la ventana de cada uno de estos elementos está dada por display grid dentro del contenedor. Lo que les voy a colocar el día de mañana, ya con los apuntes completos, es cada uno de los elementos, cada una de las propiedades que nosotros podemos utilizar con grid. Ahorita apenas estamos viendo template columns y auto rows, pero yo tengo muchos, bueno, no muchas, algunas otras propiedades que me permiten controlar a esta parrilla, a este grid. Y entonces aquí vienen las ideas. Ya que puedo yo generar una parrilla de tantas columnas y de tantos renglones yo quiera, puedo modificar los contenidos de tal manera que, por ejemplo, header, si uno fuera header, ocuparía el primer renglón completo. Pero, por ejemplo, aquí lo que voy a colocar es un calendario. Y entonces 3 lo hago un poco más pequeño. Y entonces va a ser de este tamaño. Ahora, yo podría utilizar muchas más columnas. Diría, ¿sabes qué? Yo quiero 5 columnas. 5. Y entonces tengo 5 columnas y no estoy ocupando 4 y 5. Y entonces 3 yo lo podría hacer más largo. Vamos a hacerlo. Para empezar, 1 va a ocupar todas las columnas, va a ser 1, 3 va a ser de 2 a 4. Entonces, 1 ocupa todo el primer renglón. 3 se extendió un poco más. 2 es el que está quedando empalmándose. Vamos a modificar 2 para que quede debajo de 1. Y entonces a cambio de que acabo de cambiar la disposición. 4, por ejemplo, vamos a colocarlo del lado derecho que ocupe todos los espacios. Entonces me voy a 4. Entonces lo que voy a hacer va a ser que ocupe la columna 4, 6. Vamos a verlo. Ya le dije que ocupara 4, 6 y le voy a decir que ocupe 2, 3 y 4. De 2 a 4. Voy a colocarle el 5.
Y entonces 4 ocupa toda esta parte de aquí. Si se fijan, esta es la manera un poquito más moderna de cómo bueno, de cómo colocar, de cómo organizar mis contenidos. Puedo tener una barra lateral, puedo tener, no sé, aquí imágenes o código, o quizá un artículo. Aquí yo puedo colocar la descripción, una ficha técnica, o si estuviéramos utilizando un sistema como Facebook, aquí tengo ¿cómo se llama? El logotipo principal de Facebook. De este lado yo tengo, ¿cómo se llama? Todas las opciones. Y aquí tengo los contenidos. Y de este lado tengo los anuncios comerciales. No me acuerdo perfectamente de la exposición de Facebook, pero con Grid yo puedo generar una disposición a mi gusto. Gap es el espacio que hay entre cada uno de los elementos. El gap que sea de 5 píxeles. O que sea 0. Y entonces están pegaditos. Entonces Grid nos facilita mucho la vida. Y entonces, si yo quiero este contenido centrado, el 3 lo quiero centrado, pues ya sé cómo hacerlo. Y esta disposición no va a cambiar. Como puse mínimo y máximo, se está aplicando. Sí, es una maquetación, Jorge Miguel, efectivamente. Primero fue Grid. Flexbox es más moderno. De hecho, cuando yo estaba dando este curso el año pasado, Flexbox todavía era experimental en Safari. Y creo que también Edge no lo manejaba. Mañana vamos a ver Flexbox y les voy a hablar de todos los componentes de Grid. Flexbox lo que hace es ahora sí extender todo esto. Como ustedes pueden ver, Grid lo que hace ahora sí es un reparto de la ventana y está en función de la ventana. Flexbox puede extenderse más allá de la ventana. Son sitios en los que no solo te mueves hacia arriba o hacia abajo, sino también te mueves hacia la derecha o a la izquierda y empiezas con un elemento central. Sí, César, como si fuera un periódico, o como si fuera un blog, o como si fuera una aplicación un poquito más moderna. Por ejemplo, si tú quisieras hacer un catálogo, podrías colocar en 4 una foto, en 2 una descripción, en 3, no sé, especificaciones técnicas, y aquí el precio en 5, y de este lado las maneras en cómo vas a hacer el envío. Y entonces esta distribución siempre la vas a tener para tu catálogo de productos. Y efectivamente, Jorge, ¿quién me lo dijo? Jorge Miguel, así es como se hace el maquetado. Justamente lo que nosotros, cuando hablamos de maquetado, es generar una página con el famoso lorem ipsum, en donde estoy diciéndole, ¿sabes qué, cliente? Voy a colocarte aquí el título de la página, donde voy a colocar tu logo, y de este lado otra vez te voy a decir, esto va a ser una fotografía de un platillo, porque estamos haciendo un restaurante, y entonces colocas una foto genérica, y ya que tú tienes bien maquetado esto y que el cliente te dijo que sí, lo vas a aplicar para todos los elementos que tú vas a estar desplegando. La hoja de estilo me permite reutilizar la maqueta. Lo que el diseñador te presenta por primera vez es eso que acabas de decir. Un maquetado que no tiene ningún tipo de sentido, que realmente no es funcional, pero sí te habla de la distribución de los elementos dentro del navegador. Entonces, efectivamente, Miguel, así se llama y esta es la técnica. Así es, César. Lo interesante es otra vez, con media,
yo puedo tener este grid para una ventana que está dentro de un monitor, pero también puedo generar un grid específico, que es ahí en donde ustedes ven cómo la disposición cambia en una pantalla que en un dispositivo móvil. La disposición cambia porque utilizo un grid distinto. Y entonces ya no le tengo que estar calculando como lo hacía con el tema de los elementos que son absolutos y relativos y todo esto, sino que ahora defino mi estructura de parrilla y la puedo utilizar. Mañana lo que vamos a hacer es revisar, me voy a tardar una hora nada más. La primera hora va a ser terminar esto de CSS y la siguiente hora es el principio de JavaScript. Lo que vamos a hacer mañana es, les voy a hablar de todas las propiedades de grid y vamos a hacer un ejemplo sencillo de Flexbox. ¿Hasta aquí hay dudas o comentarios? ¿Todo va bien? Sobre todo el tema de media es el que me interesa que ustedes puedan entender y utilizar porque les va a ahorrar muchísimo tiempo. Normalmente ustedes van a pedir, y es lo que ocurre normalmente, yo quiero una aplicación nativa para mi dispositivo móvil. Bueno, ¿para qué quieres una aplicación nativa para tu dispositivo móvil si puedes generar una regla para diversos dispositivos móviles? Y es mucho más barato hacerte una hoja de estilo que generarte una app. Barato en todos los sentidos. No necesitas meterlo en un store, ni necesitas pedirle permiso a nadie, ni necesitas un desarrollador. Lo único que necesitas es decir, bueno, yo quiero que funcione en el LG, en el iPhone, etcétera, etcétera, y estas son las dimensiones y esta es la resolución. Entonces genero reglas para que mi contenido dentro de un navegador pueda funcionar en un LG o en un iPhone o en un LG que esté de manera vertical u horizontal. Y entonces con las reglas de estilo te ahorras muchísimo código y sobre todo no tienes que instalar absolutamente nada. El propio navegador es el que se encarga de desplegar correctamente tu información, tu contenido. Obviamente si ya vas a hacer cosas un poquito más avanzadas, como si quieres utilizar los dispositivos del dispositivo móvil y quieres utilizar el GPS y cosas por el estilo, bueno, entonces sí haz tus aplicaciones nativas. Pero si lo único que estás haciendo es desplegar contenido, pues vete por lo más fácil, diseño responsivo. Efectivamente, Isaac. Debajo del 2 hay un lugar vacío. Puedes hacer lo que tú quieras. Podrías definir 7 y utilizarlo o extender 5 y 6. Vamos a hacerlo. 5 y 6 empieza en 4. Entonces, 5 y 6 y lo extendimos. A lo mejor ese espacio vacío es donde tú vas a colocar tu comercial, que se va a quedar fijo en la pantalla. Con Grid puedes hacer lo que tú quieras. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Bueno, pues terminamos un poquito antes. Mañana empezamos otra vez a las 3. Nuevamente me disculpo, desafortunadamente por cuestiones de trabajo y por las fechas es un poco difícil que puedas desafanarme, pero vamos bien. Yo creo que estamos disfrutando todo esto y siempre se los he dicho, si no están de acuerdo con lo que están viendo, si no les gusta el contenido, con todo gusto yo les puedo dar un reembolso. También esa es la libertad de ustedes. Entonces, bueno, perdón, a ver, José Luis, ¿en el espacio vacío podemos aplicar algún logo tipo comercial? Sí, así es, José Luis, podemos hacer lo que quieran. Las clases anteriores yo creo que las subo hoy mismo, otra vez ha sido por tiempo, pero ya las tengo convertidas a formato de YouTube y solo es cuestión de subirlas. Entonces, hoy las subo. O unas chelas, César, eso ya lo veremos después. Las chelas vienen después, les platicaré de lo que viene para agosto.
Como les digo, estoy reinventando tanto Pythonista como Cloudlevel y en agosto van a haber algunos cambios. Voy a procurar que esto sea mucho mejor, que el tema de los diplomas sea más automatizado. Lo estoy haciendo a mano al 100% y eso es bastante tardado. Y sobre todo, vamos a tener eventos en vivo. Entonces, César, eso de las chelas, lo platicaremos. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el día de mañana. De hecho, luego les platico de los diplomas, qué es lo que hago con los diplomas. Hasta mañana.